presenta INCO, FNC. CUTSA. Vuelve las clases y vuelve un clásico de Pronto. La 12x12, 24x12 y 36x12. Con Pronto tenés con qué. Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander, que te ofrece el mejor préstamo hipotecario con una tasa desde 3,9%. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y UTE, la energía que nos une. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV, estamos en el primer programa del ciclo 2022 de En La Mira, este periodístico que lleva 13 años en el aire. Tenemos que agradecerle a BTV por seguirnos permitiendo un año más hacer periodismo, agradecerle muy especialmente a los anunciantes, empresas, empresarios, gerentes, directivos que siguen apostando al periodismo uruguayo, y agradecerle a ustedes por estar ahí otro año más. Hoy vamos a encarar el tema de las repercusiones en Uruguay, las primeras repercusiones económicas de la guerra en Ucrania. Vamos a tener a Federico Comesaña analizando este tema. Luego vamos a tener una nota con una dirigente feminista y un repaso por parte de Leticia Martínez sobre los logros que las mujeres han tenido en los últimos 100 años. Pero en este primer bloque tenemos como primer invitado. Primero voy a saludar a Valentina Jiménez, ¿vale? ¿Cómo andas, Gabriel? Buenas noches para todos. Qué lindo volver a reencontrarnos un año más en La Mira. Hay mucho para analizar este año, mucha coyuntura. Sí, este es un año muy político. Les decía que tenemos como invitado este primer programa. Es un gusto tenerlo. Siempre tenemos para marcar tarjeta en cualquier momento. Ignacio Sosnávar, director de equipos. Gracias por estar otra vez, Nacho. Un placer, Gabriel. Pensaba recién cuántos de estos 13 años he estado compartiendo. Creo que todos, ¿no? Sí, creo que todos. Sí. Y es un placer, por supuesto, estar acá una vez más. Muchísimas gracias, Nacho. Vamos a ver si nos metemos de lleno. Las encuestas de equipo sobre la popularidad del presidente, ¿no? Tremendo, ¿no? Sí, realmente el presidente termina su segundo año de gestión con un buen nivel de aprobación entre los uruguayos. Mantiene, según la última encuesta de equipos que fue realizada vamos a ver a fines de enero, perdóname, vamos a ver las placas. Mantiene un 50% de aprobación de los uruguayos y un 25% de desaprobación. En el medio hay 21 que aprueba algunas cosas y otras no. Y hay un 4 que no opina, pero digamos la relación es de 2-1, un saldo neto digamos de más 25, que es un saldo neto importante. Ha sido un gobierno, hoy escuchábamos al presidente hoy haciendo su repaso en el Parlamento del último año. Si uno mira el balance de los 2 años, ha sido un gobierno atípico, ¿no? Realmente nunca nos hubiéramos imaginado al 1 de marzo del 2020 que hubiera pasado todo lo que pasó. Y eso ha marcado los tiempos del gobierno. Yo creo que hay 3 etapas en la evaluación de gestión del gobierno. Una primera, que fue básicamente 2020, donde el éxito en el control de la pandemia fue un logro muy fuerte, digamos, del gobierno, y eso fue el sustento para mantener niveles muy altos de aprobación, que en algunos momentos llegaron al 65%. Después un segundo periodo que fue, para mí, el más sorprendente, que fue el primer semestre del 2021, del año pasado, donde se descontroló la pandemia, tuvimos números inéditos de casos y de muertos, y sin embargo el gobierno mantiene niveles de aprobación igualmente muy altos, por encima del 50%, cercanos al 55%, en paralelo con el inicio del plan de vacunación, ¿no? Y en definitiva no hubo en ningún momento, ni siquiera cuando parecía que las vacunas demoraban un poco, un juicio de los uruguayos negativo hacia las decisiones que el gobierno estaba tomando en la estrategia de combate, digamos, a la pandemia. Y cuando eso se controla, cuando la pandemia se controla, cuando la vacunación empieza a hacer efecto, empieza una nueva agenda, y entre las cuales hay un hito que tuvo que ver con el aumento de precio de los combustibles de mitad de año, que impactó más sobre la evaluación de gestión del gobierno que todos los acontecimientos pandémicos del año y medio anterior, y que hace que el presidente caiga por primera vez en junio del año pasado un poquito por debajo del 50, el 47%. Ese dato es importante porque en estos días el presidente, después de que la URSEC recomienda un aumento de los combustibles de entre el 5 y el 8%, el gobierno lo aumenta a 2%, pero el presidente sale a advertir que no hay espalda si el petróleo sigue subiendo, ¿no? Y en plena campaña electoral,
tener que apelar a eso y tener ese dato. Por eso las encuestas son importantes, ¿no? La encuesta, el número, la fotografía sirve para la proyección y el análisis. Para esto sirven las encuestas. Y para esto la usan los políticos. Si ve el presidente que el único aspecto que le pegó fue el aumento de los combustibles, cuando la próxima vez que lo vaya a subir, va a mirar esa encuesta y va a pensarlo. Y es razonable. Entonces, bueno, llegamos a luego esta tercera etapa con niveles del entorno del 50, que se ha mantenido desde junio hasta ahora, a veces un poquito por arriba, otro por abajo, un buen número como vimos, pero todavía lejos, digamos, de los niveles de esos más cercanos al 60. Y para Valentina, lo último es con juicios muy divididos. Tenemos dos Uruguay, claramente. Los votantes de la coalición tienen niveles de apoyo absolutamente extraordinarios hacia el presidente, mucho más de lo que tenía Mujica y Vázquez entre los frente amplistas. 85, cercanos al 90% entre los votantes multicolores, no solo los blancos, multicolores de aprobación a la gestión de gobierno. Yo te iba a preguntar una mientras cortita, que entre los frente amplistas todo lo contrario, mayoritaria. Eso parecería lógico, pero nosotros mucho más intenso que antes. Más intenso. Nosotros vimos en el gobierno Vázquez, Mujica Vázquez, cómo los presidentes mantenían altos niveles de popularidad, ¿verdad? Correcto. Uno podía pensar, bueno, tuvieron altos niveles de votación, eran hombres, sobre todo Mujica, muy populares, pero ahora vemos que este presidente también los tiene, ¿no? ¿Puede haber un cambio también en la ciudadanía a la hora de percibir al gobierno, de estar un poco más tolerantes? Bueno, hay algunos análisis que relacionan el cambio del sistema electoral, la implementación de la segunda vuelta, digamos, del 99, con el dar, de hecho era uno de los objetivos explícitos del sistema electoral, dotar de más legitimidad a los presidentes. Y eso por lo menos parece haber funcionado, no para Jorge Valle, no para el segundo Vázquez, pero sí para Vázquez en su primer gobierno, Mujica y Lacalle Pou, que son los únicos tres desde que hay encuestas de Opinión Uruguay que han llegado a este momento con niveles positivos de aprobación. Te agrego un dato más que tal vez hay que tener en cuenta a la hora de analizar su imagen, porque es bien diferente, por ejemplo, al gobierno anterior, y es cuánto impacta en este mundo hiperconectado en el que estamos el hecho de que el presidente maneje y mantenga una agenda y un desgaste personal también fuerte de actividades casi como si estuviera en un ejercicio de campaña. O sea, se lo ve mucho, sigue sacándose selfies, fotos, acaba de estar una hora haciendo un discurso para todo el país. Esa presencia constante del presidente, ¿cuánto está impactando en la construcción de esa opinión pública? Yo creo que es muy importante, pero porque hace varios años ya, el mundo ha entrado en una fase de desconfianza en la política y en los políticos. Y donde los políticos logran mostrar cercanía y accesibilidad con la población, termina siendo valorados. Lacalle Pou tiene en este aspecto una cosa bastante más parecida a la de Mujica, digamos, que la de Vázquez. Mujica, en la era pre-selfies, digamos, pero estaba permanentemente generando hechos políticos inesperados, se parecía comer por acá, hablaba con iba con el otro, iba a comprar la tapa de un water antes de ir a la elección del Parlamento. Bueno, efectivamente tenía una capacidad de generar hechos políticos y transmitir esa sensación de cercanía muy importante que Lacalle Pou también lo tiene. El modelo comunicacional de Vázquez en su primer gobierno, ese modelo más parsimonioso, es decir, cuando habla el presidente habla el país, entonces hay que tener cautela republicana. Probablemente fue exitoso en su primer gobierno, el primer gobierno de Vázquez, pero 10 años después ya no. Las reglas cambiaron para los políticos. El mundo cambió, efectivamente. Entonces, es este tipo de forma, de estilo de comunicación, que no necesariamente se improvisa, porque tiene que ver también con características personales que son muy difíciles de disimular si no las tenés, o de exagerar si las tenés. Este tipo de características se vuelven un riesgo porque te expone mucho, pero obviamente también constituye un componente de fortaleza. ¿Escuchaste un poco el discurso de hoy? Escuché una parte, sí. ¿Cómo lo viste? Yo creo que bien. Primero creo que es un buen gesto republicano, esto de que en Uruguay, el otro día hacía una presentación en un congreso internacional sobre el Uruguay y los partidos políticos, etcétera, y le puse el título era Jurassic Park, el país donde los partidos existen. Y uno podría decir, la democracia y las instituciones y los partidos efectivamente existen. Aún, ojalá que perdure, porque mirá que hemos hablado de estos temas, nos aburriríamos. Pero bueno, lo que digo es que efectivamente estos gestos me parece que es importante, el hacer un balance me parece que es un buen ejercicio, el escribirlo y obviamente también ir a... eso no hay que perderlo. Y obviamente las reacciones de la oposición, hoy escuchábamos algunas reacciones ya inmediatas, mañana va a haber una conferencia de prensa del Frente Amplio poniendo sus propios comentarios respecto a... Y me parece que es parte de la dinámica del juego republicano, del más sano que podemos tener, porque aparte el presidente se compara contra su
o sea, intenta comparar contra su programa, contra lo que... programa. Entonces, en Uruguay, así como Vázquez decía, con la Constitución y el programa del Frente Amplio, todo, bueno, la calle Pou en última instancia también dice, nosotros estamos intentando seguir esta hoja de ruta que fue para la que la gente nos votó. Y eso es lo que uno le gustaría que en general los presidentes yo escuché una frase trataran de Fito Garcés, no me acuerdo dónde lo vi, que decía, un buen gobierno es aquel que cumple con el programa. Claro, ¿no? En última instancia. No, y un apunte más sobre ese discurso, anunció una reducción del IAS y del IRPF. Recién hablábamos del impacto que está teniendo el incremento de los combustibles, las pocas semanas que quedan para el referéndum de la LUC. ¿Cómo ves ese tipo de anuncios? Porque que en Uruguay se anuncie que pueden reducirse los impuestos es una cosa bastante que no se ve todos los días, por lo menos. Claro, es bien interesante porque el gobierno tiene buenos niveles de aprobación, como veíamos recién, pero hay una característica en la aprobación del gobierno y en las percepciones sobre la economía que tiene que ver con cierto heterogeneidad en función de la estratificación social. De los niveles medios hacia arriba, la expectativa económica, la percepción económica es de un optimismo predominante, pero en los sectores más bajos, la expectativa económica y la evaluación del gobierno ya tiene bastante más matices, ¿no? Entonces, a las medidas que el presidente anuncia, que en este caso tiene que ver con reducciones impositivas para las franjas más bajas, no para todo el mundo, efectivamente pueden tener que ver con esa característica que hoy muestran las encuestas de opinión. Vamos a pasar a la ley de urgencia, a la ley de urgente consideración. Se nos viene el referéndum. Vamos a ver las gráficas que tenemos. ¿Qué nos están dando las últimas de equipos? Bueno, la última encuesta de equipos, es muy desconcertante la serie de encuestas de equipos, pero bueno, la última, que reitero, fines de enero, 41% a favor de mantener los artículos impugnados de la LUC, 31% para derogar y un número muy alto de indecisos, 26% de indecisos. Pero vamos a explicar un poco, porque acá no tenemos la historia, no tenemos la serie, tenemos la foto, ¿no? Explica un poco cómo el sí y el no, los definidos por sí y el no, han variado. Han fluctuado. Exactamente. Lo que yo decía que es desconcertante, no por el resultado en sí, porque bueno, puede perfectamente legítimo, sino porque cuando nosotros vamos a la encuesta de diciembre, es decir, un mes antes de que esta que habíamos recién, la situación era prácticamente de empate. De hecho, el sí un poquitito por arriba, no 36 a 35. Si nos vamos a noviembre, había nuevamente una brecha de 10 puntos a favor del no. Y si nos vamos a octubre, otra vez situación de empate. Desde julio en adelante hemos tenido permanentemente una situación de serrucho. Lo único que se mantiene constante es que hay muchos indecisos. Pero los niveles de apoyo a las dos alternativas efectivamente están fluctuando. Y eso es un reflejo, un producto, una consecuencia de que el estado de opinión no es un estado de opinión firme. Claro, por eso sigue siendo abierto el resultado, sí. Pese a que hay 10 puntos de diferencia, ustedes no se animan a decir acá hay una tendencia a favor del no. Exactamente, hay veces yo recordábamos hoy fuera de cámara el referéndum por el plebiscito de vivir sin miedo, impulsado por Jorge Larrañaga en el periodo anterior, que 4 meses o 5 meses antes de la realización del referéndum, que fue justo con la elección, tenía 65% de intención de voto a favor. Y venía cayendo hasta que la última encuesta daba 51%. Entonces uno decía, bueno, si la elección hubiera sido el día que se ha sido la encuesta, capaz que ganaba por una cabecita, pero la tendencia, lo más probable es que pierda y efectivamente el había una tendencia firme. Cuando hay una tendencia firme, vos lo que te permite es eventualmente proyectar los indecisos. Exacto. Pero con un nivel tan alto de indecisos y tendencias inestables, proyectar los indecisos es muy riesgoso. Muy riesgoso. Aparte, dos elementos más. Uno, poco nivel de información. No es que la gente esté indecisa después de tener mucha información, no, la gente no tiene mucha información sobre el tema, que además es un tema complejo. Bueno, no, y dicen que es un tema secundario que no tiene demasiada importancia en el 1 de cada 4 uruguayos. Y ese es el otro. En algún momento, cuando veíamos que el nivel de información de la gente no aumentaba, dijimos, ¿y no será que a la gente no le importa? Claro. Y efectivamente fuimos a hacer esa pregunta directa. ¿Usted cree que es un tema central y sustantivo o es un tema secundario para la vida del país? Sí. Hay otros temas prioritarios y tenemos que un 23% nos dijo, este es un tema secundario para la vida del país, no le importa. Entonces, ¿por qué asumir el costo de informarse de un tema que la gente más o menos los indecisos, si querés? Ese es un desafío mayor, capaz no es para trasladable, pero te da. Capaz que es un desafío mayor, perdóname, para el sí, ¿no? Porque en definitiva el sí está impulsando, es el que tiene que ir a explicarle, ¿no? Es cierto, pero también muestra que también las razones para votar no tampoco están firmes, claro. Por algo oscilan los pisos. Entonces, en definitiva, lo que muestra este escenario, a mi juicio, es que hay una proporción no menor de gente que puede estar definiendo sobre el final y puede estar definiendo por razones muy poco sólidas, diría. 135 artículos
pero sacá, digamos, los periféricos y quedate con educación, seguridad, relaciones laborales y alguno más. Son de muy difícil comprensión. Aunque vos quieras y bombardees, son de difícil comprensión. Son de muy difícil discusión. Son difíciles de plantear la discusión en un formato periodístico de una hora y media. Si además de todo vos tenés un sistema político que propala la idea de que en realidad acá no se juega la ley, sino que se está jugando un plebiscito a favor y en contra del gobierno. No, encima de eso. Discurso que le sirve al gobierno, ¿no? Porque vemos estos niveles de popularidad de la calle. Yo creo que en el análisis acá hay como dos planos. Si el referéndum... Porque toda esta gente que tiene posiciones intermedias, o hay gente que dice, yo estoy de acuerdo con algunos artículos de la LUC y con otros no, sí. y cómo desempato, ¿no? Bueno, ¿Yo? A mí me pasa eso. bueno, esta situación, la gente tiene que tomar algunos elementos que lo ayuden a decidir, ¿no? Algunos elementos pueden tener que ver con el plano de la coyuntura, cómo creo que le está yendo al gobierno, cómo siento que le está yendo a la economía, etc. Ese plano hoy es favorable al gobierno y al mantenimiento de la ley. La gente siente que el gobierno lo está haciendo bien, la gente siente que la economía no está fantástica, pero dado que venimos de una pandemia, lo venimos recuperando y hay perspectivas positivas, ese plano debería ser más bien favorable al gobierno. Pero después tenemos el otro plano, que es el plano de la estructura de fondo, las convicciones ideológicas, las convicciones partidarias. Y ese territorio es un territorio que en Uruguay sigue siendo mitad y mitad. Claro. Es el territorio de la segunda vuelta, digamos, de 2019. Claro. Entonces, y yo creo que las campañas, las dos están yendo hacia ahí. Yo creo que efectivamente la campaña del no es una campaña de decir, bueno, las cosas están marchando bien, no pongan palos en la rueda, dejen que siga, ¿no? ¿no? Esa es un poquito la idea de fondo. Y por lo menos algunos actores en la campaña del no, escuchaba a Esteban Valenti en algunas declaraciones muy claras, decir, esto no es sobre el gobierno, esto no es sobre, ni siquiera es sobre la LUC, ha dicho Valenti en algunas circunstancias, esto es sobre el espíritu detrás de la LUC, es sobre el fondo, es sobre lo que está detrás o lo que puede estar después, digamos, de la LUC, para intentar llevar el debate a ese plano donde probablemente la competencia es mucho más pareja, porque así como en segunda vuelta del 2019 el resultado fue el que ya todos sabemos, un país dividido en dos mitades casi iguales, cuando hoy en las encuestas preguntamos a identificaciones ideológicas o identificaciones partidarias, nos encontramos efectivamente con dos mitades muy parecidas. Claro. Sí, es muy difícil de romper eso, ¿no? Como decía Einstein, es más difícil disolver un átomo que un prejuicio, ¿no? Está bueno. Y al final del día, ¿quiénes son los que van a terminar definiendo este referéndum? ¿Hay un perfil, alguna idea de quiénes son, a quiénes tienen que hablarle esas campañas? Porque parece que, como bien vos decías, se están encaminando, pero también hay mucho discurso de barricada, de ir allá a convencer al convencido. Sí, claro, eso nos ayuda. Yo diría que en ese núcleo de no decididos hay como dos perfiles muy, muy claros. Uno es ese que ya hablamos, que no le interesa, entonces es muy difícil llegarle. Esa persona va a definir más por su interacción personal con otros, con sus amigos, con sus familiares, que al final le digan, el sábado decir, che, esto no sé qué carajo hacer, y el amigo le va a decir, mirá, la verdad que votá esto, votá lo otro, el tipo va a ir a votar eso, no le va a dedicar mucho más tiempo, eso efectivamente es así. Y el otro perfil es el perfil un poquito más complejo, más parecido, digamos, a Gabriel, que más informado, más interesado, pero que después de hacer un balance, está a favor de algunos elementos, en contra de otros, y tiene que buscar una ponderación subjetiva de ver en última instancia cuál es el que más le importa. Porque además está ese componente, además de la complejidad, está el componente, además de la complejidad de cada artículo, está el componente de que te obligan a decidir todo o nada. Todo nada, cuando no, Exactamente. Y eso no es sencillo. No es sencillo para la persona. ¿Puede que marca una responsabilidad del sistema político en todo el proceso que llega hasta el referéndum? Bueno, es el juego político y uno, creo que era Jorge Valle que decía que la plata y el tiempo gastados en democracia siempre son buenos, y bueno, uno podría llevar, yo soy defensor de que la gente se exprese, y bueno, también me parece legítimo que si la gente no le interesa, pero me parece que es sano también que la gente se pueda expresar. ¿Una pregunta? ¿Qué pasa el día después, el 28? En un escenario tan abierto. Yo creo que sí, el día después a ver, el día después, desde la mirada más coyuntural, está claro que si el referéndum se aprueba, la ley se deroga, digamos, va a ser un golpe importante para el gobierno y va a ser un fortalecimiento de la oposición, que ya se fortaleció durante el proceso de recolección de firmas, durante esta campaña, y entonces yo creo que durante el proceso de recolección de firmas, dado el éxito del proceso, se reequilibra esta dinámica política, que durante 2020 no había estado equilibrada, había sido favorable al oficialismo. En 2021, después del éxito de la firma, eso se reequilibra.
Si efectivamente el referéndum se aprueba, si gana el sí, digamos, eso va a ser un fortalecimiento adicional, digamos, de la oposición, un mensaje para el gobierno y probablemente eso va a generar algunos ruidos adicionales, digamos, al interior de la coalición. Y si no, es lo inverso, el gobierno va a decir, bueno, tengo una reafirmación, digamos, de que las orientaciones que he propuesto en mi programa de gobierno, que fueron el argumento del presidente, esto fue votado en 2019, bueno, si son ratificadas en 2022, efectivamente puede ser un siga-siga. Entonces, hay consecuencias evidentes desde ese punto de vista. Pero si vamos a la mirada de fondo, Uruguay va a seguir siendo Uruguay. Entonces Uruguay no estamos ante una cosa, va a ser una bifurcación de caminos que va a llevar al Uruguay un derrotero tremendamente distinta. No pasó antes, no va a pasar ahora. No, va a ser obviamente la lógica del juego político, que es parte de las buenas cosas que tenemos. Nacho, siempre es un gusto tenerte. Igualmente. Ayuda a pensar y eso es importante. Bueno, a la orden, nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vale. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.